Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto tenerte conectado con nosotros. A continuación, te dejamos con un mensaje que será edificación para tu vida. Señor, hoy declaramos que nuestros sentidos están atentos a ti, que tenemos unos ojos que ven lo que tú ves, Señor, que tenemos unos oídos sintonizados con tu voz, que toda distracción se calla en el nombre de Jesús y que hoy habrán milagros de sanidad, milagros de salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, como les decía, en el libro de Isaías vemos un Dios que es misericordioso, que sí, estaba muy enojado porque su pueblo vez tras vez le estaba dando la espalda y estaba decidiendo ir a adorar a otros dioses, poner su confianza en lo que no era. Esto sucedió antes del exilio. Esta mañana el pastor Alvarito estuvo hablando de una de las historias de cuando los hijos de Israel estaban exiliados en Babilonia. Esto fue antes de eso. Y resulta que el Señor es tan lindo que siempre nos da como otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y escuchen esto, este es el primer mensaje de juicio que está emitiendo el Señor y dice así, a través de Isaías. En Isaías 1, del 2 al 4. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Escuchen, Love Revolution. Preste atención, Bucaramanga, Medellín. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y que cuidé se han rebelado contra mí. Se han rebelado contra mí. Hasta el buey conoce su dueño y el burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Qué nación tan pecadora. El pueblo está cargado del peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Ahí vemos el corazón del Padre. Estaba muy triste, Dios estaba muy triste. ¿Cómo que mis hijos me han dado la espalda? ¿Cómo así? Que no reconocen mis cuidados a su favor. Pero más adelante, en Isaías 4, del 2 al 4, dice así. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos, todos los inscritos para vivir en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Acá vemos cómo el corazón del Padre anhela que sus hijos vuelvan. Y bueno, en este proceso de la espera de la chiqui, pues aún no sabemos cómo va a ser el proceso, pero obviamente ya se ha ido ahí como encendiendo ese amor. Y yo me imagino que los que son papás es como, vamos a dar otra oportunidad antes de la chancla. Vamos a dar otra oportunidad, vamos a dar otra oportunidad. Y Dios multiplicado por 10,000 es como, en aquel día en que vuelvan sus ojos para mí van a ser un retoño sagrado, un retoño santo. Y por eso hemos, junto con mi bebé, denominado este mensaje, todavía hay vida. ¿Listo? Al principio, en los pasajes de Isaías, les conté pues que había un tocón, pero quiero explicarles qué es un tocón, y dice así. Un tocón es la parte de un tronco de árbol que queda unido a la tierra después de que el árbol ha sido cortado. Como la imagen que les mostré de esos hombres ahí encima del tronco, eso es un tocón. De él todavía salen las raíces, pero a simple vista parece un árbol muerto. Ya conociendo qué es un tocón y remitiéndonos a los versículos que hemos leído atrás, quiero mencionarte 3 puntos que sé que van a ser de ayuda para que podamos reconocer esa promesa que el Señor
hablan la palabra y que también es real para nuestras vidas. Y el primer punto de este mensaje es mutilados. Todavía hay vida, pero al principio estamos mutilados. Y resulta que en mi casa, a mi esposo le encanta encontrarle el significado a todas las cosas. Entonces él me dijo: amor, averigua qué significa bien la palabra, de dónde sale, cuál es su origen, Y yo le hice caso. Y resulta que mutilado en la parte etimológica representa pues cortar o cercenar. Pero estuve buscando en diferentes blogs y hubo algo que me gustó y decía que el mero significado de la palabra no le hacía justicia a todo el peso de lo que representaba. Y dice que puede ser representado como una pérdida, una violación de integridad y a menudo un profundo trauma. Y yo no sé cuánto nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida como árboles que a simple vista parecemos muertos. Nos sentimos como ese árbol cuando la enfermedad toca nuestra casa, cuando llegó la quiebra, cuando hemos sentido abandono, cuando todo parece por fuera que está bien, pero los vicios y las adicciones nos superaron, nos alcanzaron y nos agarraron ventaja. Cuando creemos que ya todo está ok, pero de repente las heridas del pasado vuelven y se abren. Y resulta que en la palabra hay muchos hombres y mujeres que en algún momento se sintieron mutilados. Y antes de continuar, quiero pedirte que si estás pasando por una situación en la que te sientas así, pídele ahí donde estás al Espíritu Santo que traiga verdad y revelación a tu vida. Amén. Uno de esos personajes que se sintieron mutilados en la palabra fue Jeremías. Vamos a Jeremías 20, del 14 al 18. Cuando leí esto yo dije: Dios, cuánta vulnerabilidad. Dice así, Jeremías está proclamando: maldito sea el día en que nací, maldito sea el día en que mi madre me trajo al mundo, maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando anunció: es un niño. Que ese hombre sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión. Que escuché gritos de dolor en la mañana y de guerra a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi mamá habría sido un sepulcro y yo nunca habría salido de ese vientre. ¿Para qué tuve que salir? Para ver todo este dolor y sufrimiento, para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida. Y yo no sé cuántos en algún momento, aunque no lo hayan dicho textualmente, se han sentido de esa forma, como pues ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene, no? Y muchas veces las circunstancias y lo que está pasando se puede sentir como esos leñadores que agarran y traga. Y puedes escuchar quizá cómo los huesos se rompen. ¿Y para qué nací? Y aquí con todo mi corazón y con conocimiento de causa te puedo decir que traigas verdad a tu corazón y que lo que dice Romanos 8:28 es real, que todas las cosas sirven para bien, para aquellos que aman al Señor. Así que esto por lo que estás pasando va a servir para bien y más adelante te lo voy a ilustrar. La tala puede doler, puede dejarnos como un árbol muerto, pero quiero decirte que en medio de esta temporada el Señor no te ha abandonado. Y con eso me voy para el punto número 2. Si usted está tomando apuntes, bacano. Si no, tome apuntes. Dice de la siguiente manera en Génesis 2:8. Luego el Señor plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y unos versículos más adelante en Génesis 2:15 dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre
y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y acá me quiero detener. Yo no sé cómo fue ese suceso, pero me quiero imaginar que el Edén ya estaba on point, ¿sí? Que si Adán iba pasando por allí, olor a mango, de azúcar, ese que huele rico. Si iba pasando por allá, olor a fresa, olor ¿a qué más? ¿Qué otra fruta huele rico? La guanábana, a mandarina, y por allá había un campo de flores y olía a flores y todo estaba espectacular. Ya estaba on point. Él tenía que cuidar ese jardín, abonar lo que ya estaba bien para preservarlo. Y todos sabemos cómo termina la historia. ¿Y quieren que les diga algo? Yo creo que cuando el Señor confronta a Adán, Adán se sintió como un árbol muerto. Porque fue como, me entregaron esto y todo se vino al piso. Y yo creo, y metámosle un poquito acá de diseño sonoro a la cosa, que cuando el Señor confronta a Adán, se escucha caer un árbol. Y probablemente él se sintió como un árbol muerto. Pero el Señor Dios no dejó que la historia terminara aquí. Y muchos años después, vemos en Romanos 5, 18 al 19 lo siguiente: así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Dios no dejó que esto que sucedió por primera vez en el jardín del Edén se quedara allí. Y hay una frase, oigan, que para mí fue como, que la dijo Charles Spurgeon. Y dice aquí, así: he aquí, la iglesia es el Edén de Cristo, regado por el río de la vida. Y es tan fértil que todo tipo de frutos son producidos para Dios. Y Él, nuestro segundo Adán, recorre ese Edén espiritual para labrarlo y guardarlo. Y así, por medio de un hombre, vemos que estamos en lo correcto cuando pensamos que Él es el jardinero. Y acá necesito que se concentren y que sean creativos. Resulta que Adán tenía la tarea de cuidar y cultivar el jardín. Pero ahora, quien cuida el jardín es Jesús, y ese jardín somos nosotros, es su iglesia. Y a mí esto me pareció demasiado especial porque vivimos en un mundo que está gobernado por las tinieblas, ¿cierto? Pero en medio de ese mundo gobernado por las tinieblas está la iglesia del Señor. Estamos nosotros allí, un jardín precioso que tiene diferentes aromas. Aún no he tenido la oportunidad de ir a estos jardines europeos preciosos. En el nombre de Jesús, que sea pronto. Pero yo me imagino que eso debe ser un espectáculo. Y Dios está diciendo: ahora los voy a cuidar yo. Ahora ustedes son esas flores divinas, esos troncos, ese palo de mango, esos son ustedes. Y el Señor es quien los abona. E imagínense un jardinero. Yo no sé mucho de botánica, de hecho no sé nada, pero sé que la tierra con la que se abona debe tener ciertos nutrientes, ¿sí? Ciertas cositas ahí para que florezca, ¿cierto? Pero imagínense que la tierra con la que el Señor los está abonando a ustedes, en medio de que se sienten como un tocón, como un árbol que parece muerto, esa tierra está mezclada quizá con la sangre de las manos del Señor.
Quizá está mezclada con sus lágrimas de amor por nosotros. Quizá también esté mezclada con sudor de su trabajo, porque es un gran jardinero. ¿Y cómo no hemos nosotros de ser abonados? ¿Cómo no vamos a dar fruto con esos cuidados tan espectaculares? En mi casa, yo he intentado tener huerto. Entonces, un día nos compramos romero, nos compramos albahaca, menta, y yo pensé que dejándolos en el patio, ya, que ya estaba hecha la tarea. Pero, pues, se me murió la albahaca, se me murió la menta, se me murió el romero, todo se murió. Por ahí mi mamá salvó las macetas. Y es que creemos que, bueno, esto nos permite ver que debe haber un jardinero que se duela. Y nosotros tenemos el mejor jardinero. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer Lucas 13, del 6 al 9. Y dice así: un hombre tenía una higuera en un viñedo. Y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar este pedazo de tierra? El encargado respondió: patrón, déjela por 1 año más, déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año no tiene frutos, la dejamos allí, entonces si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí, pero si no los tiene, la puede mandar a cortar. Y Jesús es ese jardinero que dice: 1 añito más, démosle un tiempito extra. Y hay algo en esta porción que llamó mi atención. Dice que un hombre tenía una higuera en un viñedo, ¿cierto? Toda esta parábola es de una higuera. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Es decir, que en este momento él no estaba hablando de quienes estaban unidos a Jesús, estaba hablando de una higuera. Y yo busqué la tarea botánica de la semana, y resulta que en los viñedos normalmente cultivan higueras para ayudar a sostener la tierra, ¿sí? Yo ni sabía cuál era el fruto de la higuera, solo me acordaba una canción de Rafael Orozco. Perdón, pero la verdad, solamente pensaba, y bueno, vi que ahí salían los higos, pero no estaban hablando de aquellas personas que ya estaban unidas a la vid, ¿sí? Y esto para mí fue súper revelador, porque puede que vengamos a la iglesia, puede que vayamos a tribu, que vengamos a revival, pero estamos viendo lo que sucede en la vida de los demás, mas no hemos estado en esas ramas que se unen al Señor. Vemos que todo estaba perfecto, yo voy, no siento el Espíritu Santo, pero veo que los demás sí, y está bien. Y para mí esto fue como, el Señor es tan especial que aún hay abono para quienes aún no han dado ese paso, quienes aún no hacen parte. Y si tú dices, no, pues yo sí estoy unida a la vid, ¿sí? Yo hago parte del fruto del Señor, pero todos tenemos ese familiar que ha visto milagros en nuestras vidas, pero aún no ha decidido dar el paso. Todos tenemos ese hermano, ese papá, ese amigo, aún ese esposo. Y quiero decirte, iglesia, que el Señor también lo está abonando a él, que el Señor también está ahí, esperando 1 año más o el tiempo que sea necesario para ver ese milagro, para ver cómo da frutos, para ver cómo tú también das frutos y cómo ya dejas de ser un árbol que parece muerto para ser un árbol que produce una gran cosecha. ¿Listo? Y bueno,
Resulta que yo les dije que yo había hecho una tarea botánica esta semana y los árboles son súper curiosos. El Señor siempre nos permite evidenciar con anterioridad lo que la ciencia descubre después. Resulta que los árboles tienen una particularidad y es que ellos en sus tierras tienen toda una red hidráulica, toda una red de comunicación entre ellos. Hace algunos años, unos investigadores decidieron ir a trotar. Se fueron a hacer trekking, todo chévere, con las botas, compraron sus implementos en, ¿cómo es que se llama? En Decathlon, tenían todo su outfit súper espectacular y estaban en el bosque y se encontraron un tocón de estos que les digo. Entonces, bueno, no, sí, lo cortaron, ¿qué le habrá pasado? Se cayó, le cayó un rayo, estaba ahí. Pero decidieron prestar atención y resulta que este tocón no estaba muerto, ¿sí? Si miraban con atención, Dios te bendiga. Si miraban con atención, el árbol todavía vivía. Y dijeron, ¿pero cómo es esto? Decidieron poner unos radares, ¿sí? Unos radares anclados al tronco para ver qué era lo que estaba pasando. Descubrieron que a través de las raíces los demás árboles pasaban muchas cosas. Pasaban la savia, pasaban alimento, pasaban nutrientes y esto permitía que el árbol no muriera. Yo no sé si usted se acuerda que cuando uno estaba en primaria y demás le enseñaban sobre la fotosíntesis. Resulta que la fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas adquieren alimento. Pero pues un tocón no tiene hojitas, entonces no puede hacer fotosíntesis. Lo más normal sería que se muriera, pero no se murió o no se muere. Y cuando vi esto, entendí que Dios usa todo lo que tienes alrededor para hacerte esas transfusiones de vida, esas transfusiones de fe, esa transfusión de ánimo, ¿sí? Y yo sé de qué te hablo. Yo sé que te estoy hablando y no pensaba hacerlo hasta esta mañana, pero te quiero testificar de algo que ocurrió en mi vida, ¿sí? La verdad había estado súper temerosa mucho tiempo de testificarlo, porque, pero para eso es. Resulta que en algún momento de mi historia yo también me sentí un árbol medio muerto, que me habían talado, que me habían pisoteado. De hecho, mi mami ni siquiera sabe el proceso. Pero hace algunos años ya éramos líderes, ya estábamos acá e iniciamos con mi esposo un proceso de separación. Eso fue heavy, ya éramos líderes, ya estábamos acá. Y aunque fue un proceso muy hermético, sabían los pastores, algunas personas muy puntuales, y yo estaba como ese árbol. Obviamente mi esposo también, o sea, fue un proceso para los dos. Ya no había nada más que hacer, cero, o sea, ya dijimos apague y vámonos. Y fueron personas específicas quienes Dios usó para inyectarnos fe, para inyectarnos esperanza. Y pues como pueden ver, no se dio el divorcio. Sí. Y créanme que sé que les hablo, aparte de todo eso, estábamos divorciándonos y nos quebramos. Entonces ustedes podrán imaginar eso cómo era. Nah, eso era durísimo. Pero el Señor empezó a través de las raíces a pasarnos fe, a establecer paz en nuestro hogar, a establecer reconciliación. Y hoy por hoy es el testimonio más hermoso que tengo en mi vida, de cómo Dios sanó mi hogar. Así que si hoy estás pasando por el proceso que estés pasando, quiero decirte que sí se puede. E imagina que esto es un bosque
inmenso. No sé cuántas personas habemos en este lugar, no sé, pero imagínense que es un bosque y cada uno de ustedes es un tronco, un árbol. Y de repente hay unos árboles erguidos con ese montón de hojas así súper exuberantes y súper exóticos. Y hay otros que están talados, que son tocones, ¿sí? Y el Señor los va a usar a todos ustedes para pasar esa esperanza. Y con esto quiero pasar al tercer punto, y si la preciosa onda ahorita me puede acompañar, que es florecidos. Entonces, ya nos mutilaron, ya nos cortaron, el Señor ya nos abonó, pero ahora hay que dar fruto y hay que florecer. Y recuerdan que les había leído una porción de Jeremías donde él estaba re mal. Pues ahora vamos a leer Jeremías 17 del 7 al 8, que dice así: bendito es el hombre que confía en mí y la mujer que permanece con Dios. Son como árboles replantados en el Edén, echando raíces cerca de los ríos, sin preocupaciones durante los veranos más calurosos, sin perder una hoja, serenos y tranquilos durante la sequía, dando frutos frescos en cada temporada. Y este versículo tiene una particularidad, y es que dice que somos como árboles replantados. Eso quiere decir que antes no estábamos en esa tierra, que antes quizá donde estábamos parados o donde estábamos plantados era una tierra que no estaba siendo fértil. Pero adivinen qué, llegó el jardinero. Entonces usted imagínese a Jesús de la manera que se lo quiere imaginar, y llega Jesús a mover tu tierra, a hacerte florecer, y ahora te replanta cerca de un río sin preocupaciones durante el verano. Díganme si eso no es espectacular. Otra de las frases de Charles Spurgeon es: somos un huerto todo cercado, elegido y hecho una tierra especial. El Señor nos ha elegido a nosotros. El Señor nos ha permitido vivir en un tiempo en el que, aunque haya tanto ruido, en el que haya tanta maldad, podemos nosotros testificar y podemos levantar los brazos de los demás, porque no dependemos del gobierno, no dependemos de la economía, del dólar, no dependemos del clima, dependemos de nuestro jardinero, que es quien nos abona. Y Jesús también lo sabe muy bien. En la porción de Isaías habla de ese retoño que nace en un tocón, y ese retoño es Jesús. Él sabe que es empezar a brotar en una tierra donde nadie veía nada. Hace un segundo, en el momento de la Santa Cena, el pastor Carlos hablaba de Isaías 53, y desde que esta mañana también lo mencionó, yo dije: aleluya, hay conexión. Isaías 53 del 2 al 6 dice así: el siervo creció ante Dios como un tierno brote de una plantita, una planta insignificante en un campo árido. No había nada atractivo en él, nada que nos hiciera fijarnos en él. Era menospreciado y rechazado. Un hombre que sufría, que conocía el dolor de primera mano. Bastaba con mirarlo para que la gente apartara la vista. Lo menospreciamos, pensamos que era escoria, pero lo cierto es que fueron nuestros dolores los que él cargó, nuestras deformidades, todo lo que estaba mal en nosotros. Pensábamos que se lo había buscado él mismo, que Dios lo estaba castigando por sus propios fracasos, pero fueron nuestros pecados los que le hicieron eso.
los que lo desgarraron, lo destrozaron y lo aplastaron, nuestros pecados. Él recibió el castigo y eso nos sanó. Por sus heridas somos nosotros curados. Todos somos como ovejas que se han descarriado y se han perdido. Todos hemos seguido nuestro propio camino. Hemos hecho lo que se nos ha dado la gana. Y Dios, amontonando todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho mal, los cargó sobre Él. Jesús es el retoño al que se refería Isaías, que nació en esa tierra árida y seca, en ese árbol donde no había vida. Y yo quiero recordarte que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, y que de la misma manera Jesús puede brotar en tu corazón para hacer que haya un árbol inmenso y mucho fruto. Y para esto, familia, quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Y Isaías es espectacular. Y en Isaías 11, del 1 al 3, dice lo siguiente. Yo quiero que esto lo tomes para tu vida, porque vas a florecer otra vez. Y dice así: el retoño de Isaí. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Y familia, hace un segundo les decía que nos imagináramos que esto es un bosque donde hay muchos árboles. Y yo quiero que le pidas al Espíritu Santo que te revele quién está haciendo un tocón en este momento, quién está haciendo un árbol talado en este momento. Y vamos a orar, vamos a hacer una transfusión de fe, vamos a hacer una transfusión de esperanza en el nombre de Jesús. Señor Dios, hoy reconocemos, Padre, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres quien nos sustenta y nos levanta, que tú nos dices que vamos a volver a florecer, que todavía hay vida para Colombia, todavía hay vida para Venezuela, todavía hay vida para nosotros que nos sentimos estancados. Hoy declaro, precioso Dios, que tú eres bueno, que toda atadura se rompe en el nombre de Jesús, que nuestro pasado va a ser como un débil recuerdo, que ya no nos va a atormentar porque tú haces todas las cosas nuevas. Y vamos, iglesia, yo quiero que ores por quien está a tu lado, yo quiero que declares la palabra del Señor, que dice que tú nos dejarás correr a las anchas del campo con libertad, celebrando la gran obra de Dios, que cada hueso de mi cuerpo, Señor, va a reírse y entonces entonará un canto que diga: oh Dios, santo, santo, santo. Hay esperanza, hay libertad. Yo declaro el nombre de Jesús, el nombre que sobre todo nombre. Yo declaro que la sanidad va a llegar sobre tu vida. Yo declaro que vas a ver milagros de salvación, que donde parecía que todo estaba perdido, va a rebosar, va a retoñar una pequeña plantita que va a traer esperanza y se convertirá en un gran árbol. También declaro en el nombre de Jesús que toda distracción que ha venido a nuestra mente, que nos ha alejado del propósito precioso del Señor, es anulada, que nuestros pensamientos están todo el tiempo en tus palabras. Padre precioso, que tú nos despiertas de madrugada para alabarte, que hay un nuevo mover porque tú haces todas las cosas nuevas en el nombre de Jesús. Gracias por quedarte hasta el final. Estoy convencido que este mensaje fue de edificación para tu vida. Queremos agradecerte por tu generosidad, por ser parte de todo lo que estamos edificando y construyendo juntos como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.